Many things have tried to stop the power of God. Yo siempre he tenido dos opciones, I have always had two options, aunque la realidad es que cuando analizo solamente he tenido una. and in reality, when I analyze, I only really had one. Pero he tenido una opción carnal But I've had an option in the flesh, y he tenido una opción en el espíritu. and I've had an option in the spirit. Entonces es bien importante que usted entienda It is very important for you to understand que usted también va a tener lo mismo. that you will also have the same. Ahora, ¿por qué digo que solamente he tenido una cuando analizo bien las cosas? So why do I say I only had one when I analyze things well? Es porque quiero mantenerme en el espíritu. It is because I want to maintain myself in the spirit. Es porque quiero tomar las decisiones en el espíritu. It's because I want to make the decisions in the spirit. Cuando aprendí a hacer las cosas espiritualmente, When I learned to do things spiritually speaking, también empezaron a llegar las cosas espirituales. then things spiritually started coming. Lo espiritual no va a llegar What is spiritual will not come o no puede llegar or cannot come si nos mantenemos mirando lo material nada más. if we maintain ourselves looking at materialistic things only. Si tú piensas que no puedes llegar a cierta posición en Dios, If you believe that you can't get to a certain position in God, tú estás diciendo, aleluya, que tu relación con Dios es pobre. then you are saying that your relationship with God is poor. Pero cuando tú, aleluya, le crees a lo que dice el Señor de ti, But whenever you believe in what God says in you, que eres creado a imagen y semejanza de Dios that you are created in His image, y que vas a buscar la persona de Jesucristo, and you are going to seek the person of Jesus Christ, entonces el mismo Padre Celestial then that same Heavenly Father te lleva a través del poder del Espíritu Santo, will take you through the Holy Spirit, a través del camino que es Jesucristo, which is Jesus Christ, porque Él te quiere llevar al Padre. because He wants to take you to the Father. ¿Sabe cuál es la diferencia entre unos y otros? Do you know what is the difference between one and another? Que todo lo analizan carnalmente That they see everything in the flesh, y quieren resultados carnales. and they want results of the flesh. Y por cuanto analizan todo carnalmente, And since they analyze everything fleshly, quieren buscarle alguna relación entre lo carnal y lo espiritual. they want to find a relationship between what is of the flesh and what is spiritual. Y como decía el hermano Roberto, And as our brother Robert said, cada vez que él analizaba las cosas carnalmente, many a times whenever he would analyze things in the flesh, le decía, déjalo para el próximo servicio. he would say, leave it till the following service. Y déjalo para el próximo servicio. Leave it for the following service. Y el Señor quiere And the Lord wants que lo que te da a ti y se manifiesta en ti, that what He gives you and what manifests in you, tú lo testifiques. for you to testify it. Porque el Señor le decía al pueblo de Israel, Because God would tell the people of Israel, habla de mis maravillas. speak of my wonders. Explícale a mis hijos Explain to my children las maravillas que yo he hecho my wonders that I have made con ustedes, with you, con su antepasado, with your con, past, con Abraham, with Abraham, con Isaac, with Isaac, con Jacob. with Jacob. Dígale cómo yo he estado con ellos. Tell them how I have been with them. No era solamente un decir, It was not just a saying. es que ese testimonio It is the testimony iba a darle vida a los que se estaban levantando was going to give life to those who were rising up, y fe a los que se estaban levantando. and faith to those who were rising up. Entonces, los que se iban levantando, So those who are rising up, a la medida que fueran enseñados, as they were being taught, ministrados, ministered, tocados por Dios touched by God a través de los testimonios, through the testimonies, entonces su fe iba a estar fuerte. so their faith would be strong. Mira lo que voy a decir. Now, see as to what I'm going to say. El pueblo de Israel
the people of Israel, que se supone que diera los testimonios de lo que había pasado en el desierto con Israel, they were supposed to be giving the testimonies of all the things that happened in the desert with Israel, y que diera los testimonios de lo que había pasado en Egipto. and to give the testimonies of what happened in Egypt. Ese pueblo, por causa de no dar los testimonios, Those people, for not giving the testimony, entró en la crítica, entered into crisis. entró en la Sorry, murmuración, critiques, entró en la murmuración. into Criticar a Dios. ¿Hizo qué? well, criticize God. Entonces no vio el sentido, They did not see the point. no vio el propósito de Dios, They didn't see the purpose of God. no entendía el propósito de Dios. They didn't understand the purpose of God. Cuando usted no entiende el propósito, When you don't understand the purpose, usted no hace nada. you don't do anything. Mientras el ser humano no entiende el propósito de Dios, While the human being doesn't understand the purpose of God, el ser humano no va a hacer nada con el propósito de Dios. the human being will do nothing with the purpose of God. Pero el propósito de Dios está ahí. But the purpose of God is there. Es como cuando usted va a un restaurante. It's like when you go to a restaurant, Si usted entra al restaurante if you enter the restaurant, donde lo van a atender well, they will attend you, y hasta donde se le permite entrar, and up to where it allows you to enter, usted no ve la comida, ¿cierto? you do not see the food, correct? Pero usted no puede decir que no hay comida, But you cannot say there isn't food, porque la comida está reservada because the food is reserved para entonces dársela a usted to be given unto you cuando usted pida. when you ask for it. Si no vamos al Señor y tocamos, If we do not go to God and knock, si no vamos al Señor, aleluya, y tenemos hambre de Él, if we do not go to the Lord and have hunger of Him, ¿para qué van a llegar los testimonios? then why will the testimonies come? ¿Cómo van a llegar los testimonios How will they come si nosotros no vamos a hacer nada con los testimonios? if we won't do anything with the testimonies? ¿Sabe lo que hizo Dios con aquel pueblo Do you know what God did with those people? que empezó a quejarse, That they started whining, que empezó, aleluya, a criticar al líder, that they started criticizing their leaders, que criticó a Dios, that criticized God, que no estaban de acuerdo con el líder, that they were not on one accord with the leader, porque no estaban de acuerdo tampoco con Dios? because they were not on one accord with the Lord. Todo aquel pueblo murió en el desierto. All those people died in the desert. Dios no quería que ellos murieran. God did not want for them to die. Díselo a tu conciencia. Say it to your conscience. Dios no quería que ellos murieran. God did not want for them to die. Dios quería que ellos vivieran God wanted them to live, para testificar la grandeza del Señor. to testify the greatness of the Lord. Mira lo poderoso que el Señor mostró See the great power that God showed a través del caminar de ellos through their walk en algo material. and something materialistic. Dice la palabra del Señor The Word of God says que cuando ellos estaban caminando that whenever they were walking y ellos se estaban moviendo en el desierto, and they were moving in the desert, mira qué tremendo, see the tremendousness in this. la ropa de ellos no se ponía vieja. Their clothes wouldn't grow old. Si Dios lo hizo en lo material, If God did it in the materialistic sense, ¿cuánto más how much more lo podía hacer, aleluya, en el alma, en el espíritu, could He have done it in the soul and the spirit, en el cuerpo de cada uno? in the body of each one? Si Él reservó If He reserved la ropa, their clothing, ¿cómo no iba a reservar lo que se ponía la ropa? how was it going to He preserve those who were putting on the ¿O clothes? a quien se ponía la ropa? Those who were putting on the clothes. Quiere decir que Dios quería reservar a quién?
It is to say that God wanted to reserve who? A su pueblo. His people. No quería que muriera en el desierto. He didn't want them to die in the desert. No quería, gloria al Señor, quitarle las bendiciones. He did not want to take away the blessings. Mas, sin embargo, But nonetheless, muy pocos very few pudieron entrar a la tierra prometida. could enter the promised land, Pudieron entrar, aleluya, a la abundancia. could enter in abundance. La abundancia la tenía un pueblo The abundance was held by a people que no servía a Dios. that did not serve God. Escucha lo que estoy diciendo. Listen to what I'm saying. La abundancia estaba en las manos The abundance was in the hands de of un pueblo que no le servía a Dios. the people who did not serve God. Y Dios quería darle la abundancia And God wanted to give that abundance al pueblo que le servía a Él. to the people who served Him. Mas, sin embargo, But nonetheless, dentro del mismo pueblo de Dios, inside the same people of God, muchos se quedaron, o casi todos se quedaron con la mentalidad de Egipto. many stayed, or almost all stayed with the mentality of Egypt. No querían cambios. They didn't want change. Todo aquel ser humano Every human being que viene a la casa de Dios y no quiere cambios, that comes to the house of the Lord and doesn't want change tiene una mentalidad de pobreza. has a mindset of a poor mindset. No puede cambiar They cannot change porque no puede aceptar al Dios de cambio. because they cannot accept a God of change. Ahora, ¿cómo podemos decirle a Dios que no puede cambiar algo How can we tell God that He cannot change something que Él mismo lo hizo puro? that He Himself made pure? ¿Cómo podemos decirle a Dios How can we tell God que nosotros nacimos así como somos? that we were born the way that we are? Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen de Él. When God made man and woman in His image, El enemigo nos ha dañado. the enemy has damaged us. El enemigo nos ha hecho creer cosas The enemy has made us believe things que nos degradan, that degrade us, que nos llevan a una posición más baja that take us to a lower position que la que Dios nos ve. than the one that God sees us. Dios no quiere que tú seas un orgulloso. God doesn't want you to be a proud person. El orgullo realmente no es tener una posición más alta. Pride isn't really having a higher position. Voy a decir esto bien importante para ti. I'm going to say this very important thing to you. Cuando una persona se pone orgulloso, When a person becomes very proud, en vez de subir, baja. instead of lifting himself, he comes down. Ante lo natural, aparentemente, Before, in the natural sense, apparently, es más grande que otros. he's much bigger than others. Pero delante de Dios, But before God, lo que hizo fue tomar una posición what he did was take a position mucho más baja que la que Dios puso al hombre. a lot lower than where God put man. Entonces es bien importante que nosotros entendamos So it is very important that we understand que el propósito de Dios that the purpose of God es alinearnos con Él, is to align ourselves with Him, es estar en el mismo pensamiento que Él, is to be in the same thought as Him, es estar en la misma página que Él. to be on the same page with Him. Entonces So vamos a ver la diferencia. let us see the differences. Tú no puedes ver la diferencia sin cambios. You cannot see the difference without change. No puedes ver la diferencia con una fe negativa. You cannot see the difference with a negative faith. No puedes ver, aleluya, los cielos abriéndose You cannot see the heavens open y derramando Dios abundancia and the Lord blessing abundantly si la mentalidad nuestra, aleluya, es carnal. if our mindset is of the flesh. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Because the blessing of God does not come with sadness.
Si algo ha llegado a tu vida If something has come to your life y lo buscaste por mucho tiempo and you have seeked it for a long time y ahora te ha causado tristeza, and now has made you sad, entonces quiere decir, o cuando llegó te causó tristeza, or when it came, it caused you sadness, quiere decir que no fue, aleluya, de parte de Dios. that means that it did not come from God. Porque cuando Dios nos da a nosotros algo, Because when God gives us something, Dios nos alegra con lo que nos da. God brings joy with what He gives us. Nos sentimos bendecidos por Dios. We are felt blessed by the Lord. Nos sentimos seguros en Dios. We feel secure in God. Nos sentimos confiados en Dios. We feel trusted in God. Nuestra fe cambia. Our faith changes. Nuestra mentalidad cambia. Our mentality changes. Nos ponemos a la vanguardia o al favor We are put in the favor of de que Dios siga haciendo en nuestras vidas. that God will keep doing in our lives. Me llama la atención el testimonio de nuestro hermano Roberto, My attention is called to the testimony of our brother Robert, o del testimonio de Dios en la vida de él, or the testimony of God in his life. porque primero, él no estaba pidiendo nada de lo que Because recibió. he was first not asking for anything that he received. Mas sin embargo, ¿qué hizo el jefe? But nonetheless, what did the boss do? Pero él no lo pidió, He did not ask for it. pero estuvo a la vanguardia, o sea, tuvo el favor He did not ask for it, but he was in favor de la compañía. of the company. Si él no hubiera hecho un trabajo, If he hadn't done the job, si él se hubiera negado cuando le dijeron ayuda con el shop, if he would have neglected whenever asked to help out in the shop, no hubiera podido el jefe haber visto algo bueno en él. the boss man wouldn't have been able to see the good in him. Iglesia, así es con nosotros. That's how it is with us, church. ¿Cuándo vamos a hacer algo bueno con lo que Dios nos está dando? When are we going to do something good with what God has given us? Si ya Dios nos lo dio, If God has already given it to us sin nosotros pedirlo. without us asking for it. Fíjese que muchos de los que estamos aquí Many of us who are here, no esperamos la palabra que se habla. we don't expect the word that is given. Mas sin embargo, Dios la trae. But nonetheless, the Lord brings it. Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Because the Lord knows what we need. Ahora, cuando usted está abierto a lo que Dios quiere dar, And when you are open to what God wants to give you, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? then what does God do? Te sorprende. He surprises you. Ahora mire lo que voy a decir. Now see what I'm going to say. Una persona se puede sorprender A person can be surprised por lo que llegó for what came y no hacer nada con eso. and not do nothing with it. Mas sin embargo, But nonetheless, otra persona se puede sorprender another person can be surprised y decir, yo tengo algo que hacer con esto. and say, I have to do something with this. ¿Alguien me está entendiendo Is aquí? somebody understanding? ¿Alguien me está entendiendo en este Somebody lugar? understanding in this place? ¿Alguien me está entendiendo de lo que nos está viendo? Somebody understanding who is watching? Si nosotros tomamos If we take lo que Dios, aleluya, usa para sorprendernos what God uses to surprise us y lo usamos de la manera correcta, and we use it in the correct way, ¿qué es lo que va a suceder? what is going to happen? Dios se va a agradar. God will be pleased. Y cuando Dios se agrada, And when God is pleased, algo sucede. something happens. Porque entonces Because then Él mismo prepara nuestro recipiente He Himself para prepares- recibir más. prepares us to receive more. O sea, Dios es bueno. The God is good. Segunda de Corintios, capítulo 2, 2 Corinthians chapter 2, versículo 14, verse 14. dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Mas a Dios gracias. ¿A quién? Adiós. Now thanks be unto God, El cual nos lleva siempre which always causes us en triunfo en Cristo Jesús.
causes us to triumph in Jesus Christ. Fíjese que no dice nuestras obras, See how it doesn't say our works. dice en Cristo Jesús. It says in Jesus Christ. Porque las obras que nosotros tenemos que hacer Because the works that we need to do son las que Jesús hizo. are the ones that Jesus did. Algunas personas dicen, yo no sé qué hacer para servir a Dios. Some people say, I don't know what to do to serve God. Tienen que buscar las obras que Cristo hizo. They need to see the works that Jesus did. Porque Cristo Jesús Because Jesus Christ hizo todo lo que agrada al Padre. did everything to please the Father. Quiere decir Which means que nosotros tenemos que ir a hacer that we need to go do las obras que Cristo hizo the works that Jesus did para que entonces el Padre se agrade de nosotros. so that the Father can be pleased in us. No es difícil, It is not difficult. porque todo lo que o parte de lo que hizo Jesús Partially of what Jesus did está registrado en la palabra del Señor. is registered within the Word of God. Por eso es que antes de usted leer cualquier parte de la Biblia, That is why before you read any part of the Bible, yo le invito a usted, aleluya, a irse a los evangelios, I ask you to go into the Gospel. a Mateo, Matthew, Marcos, Mark, Lucas, Luke. Juan. John. Vaya y mire la vida de Jesús. Go and see the life of Jesus. Hay cosas que no las va a entender, There are things you're not going to understand, pero usted las va a volver, aleluya, a leer. but you're going to reread it. Y le va a decir, Espíritu Santo, And you're going to tell the Holy Spirit, enséñame la vida de Jesús show me the life of Jesus y llévame a vivir la vida de Jesús. and take me to live the life of Jesus. Cuando esto sucede, When this happens, usted le está diciendo al Padre, you are telling the Father, yo quiero saber de ti, I want to know of you. yo quiero conocerte a ti, I want to get to know you para yo vivir de acuerdo a lo que tú eres so that I can live en mí. according to who you are in me. Aleluya. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Which causes us triumph in Jesus Christ and takes us to victory. No dice que nos da algunas derrotas. It doesn't say that we can have losses. Dice que nos lleva It says it takes us en triunfo. in victory. No está diciendo que nos lleva en triunfos. It doesn't say that it takes us in victories. Dice que nos lleva en triunfo. It says that it takes us in victory. Una sola vez. One time. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque una sola vez Because only one time que Dios haga algo that God does something, es it suficiente is sufficient para llenarlo todo. to do it all. Porque Él es poderoso Because He is powerful en lo que Él hace. in what He does. Porque cuando Él hace Because when He does, y te lleva and He takes you en su triunfo, in His victory, Él ya te lleva en todo lo que tú necesitas. He's already taking you in everything that you need. Y Él abunda In His abundance, en todo lo que Él es. He's abundant in everything that He is. Yo no sé si usted me está I don't entendiendo. know if you're understanding, Pero esta palabra es muy poderosa. but this word is very powerful. Porque entonces no vas a vivir Because then you will not live esperando una victoria, waiting on a victory. sino que ya sabes Because now you know que ya tú tienes la victoria. that now you have the victory. En Cristo In Jesús, Jesus Christ, Señor nuestro. our Lord. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sí, Señor. Dice en triunfo en Cristo Jesús. It says victory in Jesus Christ Y por medio de nosotros, and through us. dile a tu hermano, por medio de ti, Tell your brother through you manifiesta will it manifest en todo lugar in all places el olor the essence de su conocimiento. of His knowledge. Manifiesta a través de nosotros It will be manifested through us el olor the essence de su conocimiento. of His knowledge, Quiere decir which means
que entre más conocimiento tengas de Jesucristo, that the more knowledge you have of Jesus Christ, más olor tienes delante del Padre. more essence do you have before the Father. Es por eso que la palabra de Dios es esencial en nuestras vidas. That is why the Word of God is essential in our lives. En este tiempo que estamos viviendo, In this time that we are living, el enemigo está atacando la palabra. the enemy is attacking the Word. ¿Por qué? Why? Porque cuando la palabra está en ti, Because when the Word is in you, cuando la palabra está en mí, when the Word is in me, tenemos a Jesucristo, we have Jesus Christ. tenemos el testimonio de la We palabra, have the testimony of the Word, que es Jesucristo. which is Jesus Y si Christ. tenemos el poder de la And palabra, if we have the power of the Word, entonces tenemos el triunfo en Cristo we Jesús. have the victory in Y Jesus si, Christ. y si tenemos el triunfo en Cristo And Jesús, if we have the victory in Jesus Christ, entonces vivimos alegres. then we live joyfully. Entonces no hay por qué Then preocuparnos. we don't need to worry. Porque si Dios está con nosotros, Because if God is with us, ¿quién puede estar en contra who is against nuestra? us? Entonces, ¿sabe qué? Do you know Lo que es carnal what is of the flesh muere must die para vivir to live, la vida de Jesús en nuestras vidas. to live the life of Jesus Christ in our lives. Y cuando esto sucede, And when this happens, nosotros hablamos de acuerdo a lo que hemos recibido. we speak according to what we have received. Yo necesito que usted escuche esto. And I need you to listen to this. Yo sé que está escuchando lo otro también, I know you're listening to the other as well, pero no quiero que te desconectes, but I don't want you to be disconnected porque yo hablo de acuerdo a lo que yo he recibido. because I speak according to what I have received. Usted sabe por qué en ocasiones Do you know why on occasions no entendemos lo que pasa materialmente, we don't understand what happens materialistically? porque el Señor nos está mostrando Because the Lord is showing us en quién es que nosotros creemos. in who it is that we believe in. Y si por alguna razón And for some reason, tú le crees más al diablo you believe the devil more que a lo que dice la palabra del Señor, than what is said in the Word of God, van a venir circunstancias a tu vida there's going to come certain circumstances de acuerdo a lo que tú crees. according to what you believe. Y el Señor te va a decir, And the Lord will tell you esa consecuencia está ahí that consequence is there porque tú le crees al diablo. because you believe the devil. Pero si tú me crees a mí, But if you believe in me, esa consecuencia no puede vivir en ti, will not be able to live in you, ni se puede manifestar en ti, nor can it manifest itself in you, porque yo te llevo de triunfo en triunfo. because I take you in victory and in victory. ¿Alguien está entendiendo esta Somebody palabra? understanding this word. ¿Alguien se pone de acuerdo con esta Somebody palabra? putting themselves according to this word. Porque mire lo que voy a decir. Now see what I'm going to say. Por causa de lo claro que muchas veces hablamos, Because of how clear we speak, muchas veces entendemos que ya sabemos lo que se nos está diciendo. sometimes we believe that we already know what we're being told. Pero me he dado cuenta But I have come and realized que no se ha entendido correctamente that it is not being understood correctly. porque todavía Because still, no se está haciendo conforme a lo que se dijo. nothing is being done according to what has been said. Entonces es contradictorio So then it becomes contradictory. en el mundo espiritual. In the spiritual world, Y hemos estado dando las clases and we have been giving the classes del seguimiento a través de la predicación. of the following through the preaching, Y mire, una de las cosas importantes and one of the important things es que lo que usted hable en la carne, is that what you speak of in the flesh, escuche bien esto, please listen, lo que usted hable negativo, what you speak negatively, degradando la palabra de Dios, degrading the word of God, se atacha, will become attached, se agarra will have a hold of al mundo espiritual de Satanás. to the spiritual world of Satan. Es por eso que el mundo espiritual That is why the spiritual world de muchas personas no puede cambiar.
of many people cannot change Porque siguen hablando de la misma manera. because they keep speaking of the same way. Siguen actuando de la misma manera. They keep acting the same way. Pero cuando tú tienes el conocimiento de Jesucristo But when you have the knowledge of Jesus Christ y tú manifiestas el conocimiento de Jesucristo and you manifest the knowledge of Jesus en las Christ cosas que haces, in the things that you do, entonces eres olor grato al Padre Celestial. then you are of a great fragrance before the Lord. Entonces yo te invito hoy So now I invite you today a hablar la palabra, to speak of the word, a conocer la palabra, to know the word, Yes. a declarar la to palabra, declare the word, a ponerte de acuerdo con la palabra. to become on one accord with the word of God. Porque cuando te pones de acuerdo con la palabra, Because when you come together with the word, te pones de acuerdo con el conocimiento you come together with the knowledge de Jesucristo of Jesus Christ. y entonces And then Él te lleva de triunfo he en will take triunfo, you in victory en triunfo, and in victory en triunfo, and in victory. que para Él es un solo triunfo. That for him is only one victory. Amén. Aleluya. Versículo 15 Verse 15, dice, porque para Dios somos for we are unto God grato olor de Cristo a sweet savor of Christ, en los que se salvan in them that are saved y en los que se pierden. and in them that perish. Mire lo que dice la palabra del Señor. See what the word of God says. Porque para Dios, For we unto No. God, no para los hombres. not for men, Está hablando de Dios. it's Porque talking para about Dios God, for God. somos grato olor de Cristo We are a great fragrance of Jesus Christ. en los que se salvan. In those who are saved, Aleluya. En los que se salvan in those who are saved, y en los que se pierden. and in those who perish. Quiere decir que la manifestación del conocimiento de Dios That means that the manifestation of the knowledge of God a través de Jesucristo, through Jesus Christ, a través de nosotros, through us, ¿sabe qué sucede? do you know what happens? Que los que se salvan That those who are saved en la iglesia in the church, somos olor grato. then we are a great fragrance, Amén. Aleluya. Somos olor, aleluya, bueno. a great good fragrance, Porque nos ven haciendo ¿qué? Lo correcto. because they see us doing what is correct. Pero los que se pierden But in those who perish, también somos olor grato a Dios. we are also of a fragrance to God, Porque nosotros tenemos esencia de Dios. because we have the essence of God. Aleluya, aleluya. ¿Alguien pudo entender eso? Did Yes. somebody understand that? Nosotros tenemos olor de Dios. We have a fragrance of God. Por eso es que la palabra de Dios tiene que estar en nuestras vidas. That is why the word of God has to be in our life. Porque la palabra de Dios, aleluya, es la Because the word of manifestación God is the manifestation del conocimiento de Dios. of the knowledge of God. Y cuando el conocimiento de Dios está activo, And when the manifestation of God is active, los otros que te ven, the others who see you, sean hermanos en Cristo, let them be brothers in Christ, o aquellos que se pierden, or those who are lost, ellos ven lo que Dios ha hecho en ti. what God has done in you. Entonces cuando ven lo que Dios ha hecho en ti, And so when they see what God has done in you, para los que sirven a Cristo, for those who serve Christ, al ser olor grato para ellos, they will become of great fragrance. les damos ánimo We lift their spirits para que busquen más del Señor, so that they can seek more of God, para que amen más a Dios, so they can love God, para que amen más su palabra. so they can love the word more. Mire, voy a decir esto. I'm going to say this. Algunos de los que están aquí, Some of those who are here, lo único que les falta the only thing that they need es amar la palabra. is to love the word. Porque si usted ama algo, Because if you love something, usted hace de acuerdo a lo que usted ama. you do according to what you love. Si usted no ama la palabra, If you do not love the word, usted la escucha, you listen to it, aprende de ella, you learn of it, habla de ella, you speak of it,
pero muchas veces no va a hacer lo que ella dice. But many times you won't do what it says, what the word says. Cuando usted ama la palabra, When you love the word, usted quiere hacer lo que dice la palabra. you want to do what the word says. Porque la palabra te Because the lleva word takes you a amarte. to love yourself, Amarte para ser salvo. to love yourself to be saved, A amarte para liberarte. to love yourself to be freed, A amarte para sanarte. to love yourself to be healed. Escuche bien lo que estoy diciendo. Listen closely to what I'm saying. Porque hay enfermedades en el cuerpo, Because there are sicknesses of the body, en el alma, in the spirit, que tienen que ser sanadas. in the soul that has to be healed. Pero ¿sabe por qué no son sanadas? But do you know why they're not healed? Porque no amamos la palabra. Because we do not love the word. Si amamos la palabra, If we love the word, amamos los milagros. we love the miracles. Si amamos la If palabra, we love the word, amamos la liberación. we love the liberation. Si amamos la If palabra, we love the word, amamos la salvación de Dios. we love the salvation of Si God. amamos la If we palabra, love the word, nos conectamos a we ella are connected y to ella it. es parte de nuestro And she diario is a vivir. part of our daily living. Voy a decirlo más I'm profundo. going to say it even more profound. No solamente ella es parte de nuestro diario, Not only is she a part of us daily, sino que ella but she es la que nos guía en nuestro diario. is who guides us in our daily lives. Ahora, si nosotros somos seguidores de la palabra, Now, if we are followers of the word, ¿cómo podemos estar perdidos? how can we be lost? ¿Cómo podemos estar en duda? How can we be in doubt? ¿Cómo podemos estar confundidos? How can we be confused Si estamos en la palabra, if we are in the word? usted sabe por qué yo sé para dónde voy. Do you know how I know where I'm going? Porque yo creo en la palabra. Because I believe in the word. Yo amo la palabra. I love the word. Quiero amarla más. I want to love her more. Quiero que ella sea, aleluya, la que me guíe a todo. I want her to be who guides me in everything. Y si por alguna razón And for some reason, no amo la I palabra, don't love the word, el Espíritu Santo viene the Holy Spirit comes y me acuerda lo que dice la and palabra reminds me of what the word says, para que yo ame la palabra, so that I can love the word, para que yo me mueva por la so palabra. that I can be moved through the Y word. cuando yo me muevo por la palabra, And when I am moved through the word, entonces suceden cosas then things start y happening. suceden cosas buenas. And good things start Porque la happening. bendición de Dios Because the blessings of God viene come para darnos felicidad, to give us happiness, para darnos to give us el gozo del Señor. the joy of the Lord. En este día, In this day, el Espíritu Santo de Dios the Holy Spirit of está God enviando la palabra, is sending the word, está tocando tu is espíritu, touching your spirit, está tocando tu alma, is touching your está soul, tocando tu cuerpo, is touching your body, de acuerdo according a como tú lo estás creyendo, of how you are believing, de acuerdo according al propósito que ella tiene, through the purpose that porque she ella has. tiene propósito de bien, Because she has purpose. porque aleluya, Dios Because God no nos añade does not aflicciones a nosotros bring affliction a través de la to us palabra. through the word. Voy a decirlo, voy a volverlo a decir, I'm going to say it again porque esto se tiene que atachar a tu espíritu. because this needs to be attached to your spirit. Dios no envía aflicciones a través de la palabra. God does not send affliction through the word. Hay una iglesia There is a church que cree que está sufriendo that believes that they are suffering por causa de que tiene la palabra. because they have the word, Y eso tiene que cambiar. and that needs to change. Yo sufro I suffer por llevar la palabra, for taking the por word, moverme en la palabra, for moving in the pero es word, por causa del mundo. but it is because of the earth. Es por causa del que no cree. It is because of the person who doesn't believe. Dentro de los que creemos, Those of us who believe, hay gozo por la palabra. there is joy in the word. Hay regocijo por la palabra. There is rejoice No because hay, of the word. no hay angustia por la palabra. There is no anguish because of the word. Porque la palabra viene a qué? Because the word comes to what? A confortar nuestras vidas. To comfort our lives, A guiar nuestras to vidas. guide our A lives, establecer nuestras to vidas. establish our A lives, fortalecer, to aleluya, nuestras strengthen our vidas. lives.
Alabado sea el Señor, porque la palabra tiene poder, Because the word has porque power. la palabra es viva, Because the word is porque la alive. palabra es eficaz. Because Es, the word es- es más cortante it is more cutting que toda espada de doble than filo. any double-sided sword. La palabra The word consigue, gets, persigue runs after you, nuestras vidas. pursues our lives. ¿Sabes para qué? Do you know why? Para darte vida. To give you life. La palabra me da vida diariamente, The word gives me life daily, pero yo tengo que amarla diariamente. but I need to love her daily as well. Ay, 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 voy a decir algo. I'm going to say something. Voy a entrar a la relación amorosa tuya. I'm going to enter into your love life. Sal de tu casa Come out of your home y no le dejes el besito a tu esposa. and don't give that goodbye kiss to your wife. No le dejes el besito a tu esposo. That you don't give that goodbye kiss to your husband. Que salga tu hijo And that your son come out y no te pida la bendición. and doesn't ask you for the blessing. Que llegue a tu casa That he gets to your house y no te pida la bendición. and doesn't ask for the blessing. ¿Sabe qué? Do you know what? Rápido nos empezamos a preocupar. Quickly we start to worry. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque entonces creemos Then we believe que lo que nos conectaba that what connected us ya no nos está conectando. is not connecting us anymore. Y cuando no hay un beso sincero, And when there isn't a sincere kiss, cuando no hay un abrazo sincero, when there isn't a sincere hug, es porque algo hay entre medio. because there is something in Es between, porque algo se está perdiendo. because something is being lost. Estoy hablando lo correcto. Am I speaking? Estoy hablando con la gente correcta. Am I speaking to the correct people? Entonces es importante So it is important que usted entienda that you que understand la palabra de Dios viene that the word of God comes para reconciliarnos a nosotros to reconcile us con el Padre Celestial. with the Heavenly Father, Para que nosotros so that we le digamos al Señor, can tell the Lord, "Vamos, Señor, we love you, Lord. gracias, Señor, Thank you, Lord. estoy agradecido, I Señor." am grateful, Lord. Pero si yo le dijera a usted, But if I tell you, tírale un beso al Señor, give a kiss unto God, usted se va a avergonzar. you will be embarrassed. Tal vez no todos, Maybe not all, pero ¿sabe lo que va a hacer? but you know what you'll do? Que va a mirar al lado. You're going to look to the side. Y como siempre hay gente que se ríe de algo, And since there's always somebody laughing at something, ¿qué va a pasar? you know what's going to Y usted happen? va a decir, "Sí, se ríen de mí." They're laughing at me. Pues yo te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Cuando tú empezaste esa relación de novio, When you started that relationship with para your los que han boyfriend, tenido novio for those who have boyfriend o or novia, girlfriend, cuando tú te besabas, whenever you would kiss, tú pensabas en el que estaba a tu lado. did you think of the person next to you? Dígame quién pensaba en el que estaba al lado. Somebody tell me who was thinking of the person next to him, Que le voy a decir mentiroso that I'm going to call you a liar. o mentiroso. I'll call you a liar. Ahora la pregunta aquí está, Now the question here is, ¿por qué hay que explicar tanto why do we need to explain everything sobre aquel que ama a Dios? over those who love God? Si aquel que ama a Dios If the one who loves God no se avergüenza de Dios, is not embarrassed of God, no tiene por qué avergonzarse de Dios, doesn't need to be embarrassed of God, no tiene que decir, no tiene por qué doesn't need to avergonzarse de decir, be embarrassed to say, yo amo a Dios, I love God, porque Dios me amó primero. because God loved me first. No tengo I don't need por qué to esconderme hide en myself mi mente in my mind para decir to que say yo amo a Dios. that I love God. Lo hago público, I do it publicly, porque si no me avergonzaba because if I become embarrassed, cuando yo me besaba con la pastora. because if I was not Ay, embarrassed Dios when I would mío, el pastor kiss se besaba my, con la pastora. my wife, oh my God. Se besa. ¿Cómo usted cree How do you think que usted le demuestra that you a demonstrate su pareja to your partner su amor? your love?
Usted en Walmart If you're in Walmart y el otro en Rusia. and the other in Russia. Por eso es que el trabajo del enemigo That is why the work of the enemy es poner una barrera en la cama is to put a wall del esposo o de la esposa, between husband and wife, que esté dividida la cama. that the bed be divided. Es por eso que el trabajo That is why his work, de Satanás the work of the enemy, es dividirte con tu hijo, con tu hija. is to divide yourself between your daughter and your son. Mire lo que voy a decir. See what I'm going to say? Si usted tiene un hijo rebelde, If you have a rebellious son, de or daughter, algún lado lo aprendió. he learned it from somewhere. ¿Usted me entendió? Did you understand me? Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros, Now, what is our work los que tenemos hijos? that have children? Trabajar para que esa rebeldía Work so that rebellion salga en el nombre de Jesús. be cast out in the name of Jesus. Si dice la palabra que vamos de triunfo en triunfo, If the word says we go in victory and in victory, o que estamos en su triunfo, or that we are in his victory, entonces, ¿por qué no le creemos a Dios? then why don't we believe God? Entonces, ¿por qué decimos que le creemos a Dios, Then why do we say that we believe in God, pero no hacemos lo que Él nos dice? but don't do what he tells us? Voy a decir esto profundo I'm going to say this very profoundly y bien personal. and very personal. Hay algunos de ustedes que Yeah, tienen problemas con you. sus hijos That have problems with your kids, y los tienen que resolver ustedes. and you need to resolve them yourself. Usted está esperando la fe del pastor. You are waiting on the faith of the pastor. Usted está esperando la fe de la iglesia. You're waiting on the faith of the church. Usted está esperando que Dios haga algo You're waiting so that God can do something milagroso. miraculously. Pero ¿sabes qué? But you know what? Quien tenemos que trabajar con nuestros hijos y testificarle de lo que Dios hace diariamente somos nosotros. The ones that need to work with our children and testify of what God does in us is ourselves. Pero voy a preguntarte esto. But I'm going to ask you this. Si tu hijo o tu hija If your son or daughter son rebeldes, are rebellious, ¿por qué no te Why? diste cuenta didn't you notice que llegaba esa rebeldía? that rebellion was coming? ¿Usted sabe por qué? Do you know why? Porque muchas veces la rebeldía de los hijos Because many times the rebellion in the children es la rebeldía de los padres. is the rebellion of the parents. Cuando nosotros no hemos arreglado algo espiritualmente, When we haven't fixed something, spiritually speaking, Dios nos va a dejar saber God will let us know las consecuencias materialmente. the consequences materialistically. Porque si en Cristo yo voy en triunfo Because if in Jesus Christ I go in victory, y naturalmente and naturally, hasta los 18 años, till 18, el hijo no puede hacer o la hija no puede hacer lo que quiera. the son or daughter can do whatever they want. Entonces en el mundo espiritual, Then, spiritually speaking, ¿por qué nuestros hijos tienen que hacer lo que ellos quieran? why do our children have to do whatever they want? ¿Dónde entonces está nuestra autoridad? Then where is our authority? De olor fragante delante de Dios. Our great fragrance before God. ¿Dónde está nuestra autoridad? Where's our authority? ¿Dónde está tu autoridad para decir estoy en triunfo en mi casa? Where is your authority to say that you are in victory in your home? Estoy en triunfo en la iglesia. I am in victory in church. Estoy en triunfo en el trabajo. I am in victory at my job. Porque sabes, Because you know what? el enemigo sabe cómo trabajar contigo. Because the enemy knows how to work in you. Escúchame bien esto. Porque no has dejado de estar atachado a él. Because you have not stopped being attached to him. Cuando tú te separas del enemigo, When you separate from the enemy, tú le cierras la puerta you close the door. y él no puede volver a conocerte. And he cannot come in to know you. El enemigo no puede entrar a tu mente He cannot enter your mind a menos que tú no le abras la puerta. unless you open the door.
Entonces es bien importante que nosotros entendamos So it is very important for us to understand que el enemigo that the enemy, va a crear, he will create, va a mover alguna situación he will move situations para que tú abras la so puerta. that you can open the door. Voy a decirlo más fuerte. I'm Allí, going to say it more strongly. Joel, ciérrame esa puerta un Close momento. that door for me. Cuando esa puerta está cerrada, When that door is closed, hay una separación there's a separation entre los que están allá y los que están acá. between the people who are back there and the people who are up here. Y si se le pone algún seguro And if it is locked, o se mantiene cerrada, or if it is just closed, los que están allá the ones that are over there están limitados are limited para escuchar algo. to listen to something. Pero si yo quito el micrófono But if I take out the microphone y yo empiezo a hablar sin el micrófono, and if I start talking without the microphone, los que están allá the ones that are over there ya no pueden ser parte de lo que hay aquí. can no longer hear or be a part of what's going on here. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Cada vez que la palabra de Dios entra Every time the word enters a nuestra vida, into our life, trae conocimiento it brings knowledge de vivir la vida correctamente. and living the life correctly. Entonces, cuando usted tiene esa palabra So when you have that word y usted guarda esa palabra, and you take care of that word, que Jesús está ahí con usted, that Jesus Christ is with you, que el Espíritu Santo está ahí con usted, that the Holy Spirit is there with you, el enemigo no puede introducirse the enemy cannot introduce himself. a su cannot vida, penetrate. no puede into your introducirse a su vida. Porque Jesús es el dueño de Because su vida. Jesus Christ is the owner of your life. Pero ¿qué sucede? But what happens? Ábreme esa puerta. Open that door. ¿Quién puede entrar por esa puerta? Who can enter through that door now? Si está abierta, If it is open. está el hueco If it is abierto. open, the space is open. Voy a decir esto. I'm going to say this. Hijo, ciérrame solamente una. Son, only closing one side. ¿Pueden pasar la gente todavía? Can people still come through there? Yes. Sí, pueden pasar. Yes, they can. Pero no por la que está cerrada. But not through the side that is closed. La puerta no deja de estar. The door is still there. Ábrela, hijo. Open it. Ahora, Now, ¿por dónde pueden pasar? where can they come through? Por el hueco completo, ¿cierto? Through the whole opening. Pero no se pueden ir un poco más allá del hueco. They can't go more to one side of the opening. ¿Las puertas están o no están? Are the doors there or not? Las puertas están, The doors are there, pero están abiertas. but they're open. La pregunta aquí está, The question here is, ¿qué hacemos con nuestras puertas? what do we do with our doors? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? What do we do with the Word of God? ¿La amamos tanto Do we love her much? que cerramos la puerta cuando la recibimos? Do we love her enough to close the door when we receive it? ¿O la dejamos entonces abierta Or do we leave it open y la expulsamos and we expulse cuando entonces viene la situación del enemigo? when the situation of the enemy comes? Ciérrame una puerta, hijo. Close one door, son. El pueblo de Dios no puede estar así. The people of God cannot be like that. Mire para allá atrás. Look back there. Una puerta cerrada, One door is open, la otra abierta. one door closed. No se puede vivir dos vidas. You cannot live two lives. No se puede establecer dos vidas. You cannot establish two lives. Jesús dijo, Jesus Christ said, o me sirven a mí y al Padre, or you serve me and the Father, o le sirven al diablo. or you serve the devil. La gente no quiere escuchar del diablo. People don't want to hear of the devil. Yo lo entiendo, I understand it, pero no puedo dejar de hablar de él, but I can't stop speaking of him porque es either, nuestro enemigo. because he is our enemy. Él viene He comes a esconderse en tu vida to hide in your life, y a que tú tengas and so that you have una puerta abierta one open door y otra puerta cerrada. and one door closed. Entonces, So then, no podemos ser olor grato we cannot be of great fragrance cuando Cristo when Jesus Christ no tiene su conocimiento en nosotros. doesn't have his knowledge in us.
Cuando el conocimiento de Dios está en nosotros, When the knowledge of God is in us, el entendimiento que Él nos ha dado the knowledge that He has given us, para conocer el mundo carnal y el espiritual, the understanding that He has given us to understand the Entonces- spiritual world, entonces the queda, physical world, entonces queda sujeto then it becomes subject to ese mundo espiritual that spiritual world a lo que tú confiesas, to what you confess, a lo que tú crees. to what you believe. Puedes abrirla ahí. You can open it. Dios quiere que tengamos God wants us to la have puerta abierta the door open para aceptar su palabra, to accept His word, para vivir en su palabra, to live in His word, pero luego ciérramela las dos. but then Luego de recibirla, after receiving it, ¿sabes qué? you know what? La cierras para que la palabra no salga. You close the door so that the word cannot leave. ¿Y sabe qué es lo que hace la palabra? And do you know what the word does? Cuando está dentro de ti, When it is within you, sale a tu mente, it comes to your mind, toca tu conciencia, touches your consciousness, mueve tu inconsciente, and moves your unconsciousness. en el inconsciente In your unconsciousness está todo lo que no se recuerda. is everything that you do not remember. Y al usted estar inconsciente a eso, And you being unconscious to it, usted no sabe por qué usted obra de la manera que obra. you do not know why you work the way you work. Entonces es bien importante So it is very important que nosotros entendamos that we understand que a la medida that que nosotros obremos, how the way that we work, nosotros nos movamos the way that we move, sin conocer qué es lo que hay dentro de nosotros, without knowing what's within us, entonces no sabremos a dónde vamos. so then we will not know where we are going. Y si no sabemos a dónde vamos, And if we don't know where we're going, ahí que viene Satanás that is where Satan comes y dice, voy a entrar, and says, I will enter. ábreme una, hijo. Open one. Poquito, así, 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 Right there. así. Míralo, míralo. ¿Qué es eso? See that? Poquitito, así como Just a little bit. Ana María lo hizo. No la dejó abierta, ella no la dejó abierta, porque She si no didn't yo leave it lo open, regaño. or else I would bring it up to her. Ella que hizo la cerró porque estaba cerrada, ¿cierto? Estamos dando un ejemplo. What did she do? She Ella fue closed it. obediente. She was obedient. She closed it back up. Pero escúcheme bien, porque ya voy a terminar, pero necesito decirle esto. Listen very closely. I'm about to finish, but I need you to hear this. Pero But the diablo cuando nosotros abrimos la puerta, enemy, whenever we open the door, puede ser bien estrecha, it could be very open, pero very thin, él va a entrar por ahí. but he will enter through there, through that small opening. Él va a buscar un demonio bien pequeñito He's gonna find a small demon y lo va a introducir. and will introduce it. ¿Y usted sabe cuál es el demonio más pequeñito que hay? And do you know which is the demon, the smallest demon, Pero el más dañino, but the most harmful? la duda. Doubt. ¿Será verdad eso que el predicador está diciendo? Is that true? What the preacher is preaching? ¿Podré yo estar de acuerdo con eso que el pastor está diciendo? Could I be with what the preacher is preaching? Could I be thinking that? ¿Funcionará eso en mi vida? Could that be functioning in my life? ¿Podré poner esto en práctica Could I put this into practice? en este problema o esta situación que estoy viviendo? In this problem or situation that I'm living? Para eso llegó, That is why he is here. para que tú lo pongas en práctica. So that you can put it into practice. Entonces quiere decir So that means que el enemigo va a tratar siempre de enviar la duda. so that the enemy will always try to send doubt. No entendí el mensaje, I pastor. didn't understand the message, Pastor. Pastor, yo no entiendo el mensaje. Pastor, I don't understand the word.
¿Sabes por qué no entiendes el mensaje? Do you know why you don't understand the message? Porque no conoces a Cristo. Because you do not know of Jesus. Conocer a Cristo no es entrar a creados para adorar. Knowing Jesus Christ is not just entering creator to worship. Conocer a Cristo no es solamente leer la Biblia. Knowing Jesus Christ is not just reading the Bible. Conocer a Cristo es permitir que Él viva ¿en dónde? En nosotros. Knowing Jesus Christ is letting him live within us. Y para eso, hijo, ábreme las dos puertas. And for that, Para open eso, both doors. las dos puertas tienen que estar And for abiertas. that, both doors need to be open. La puerta del oído The door of your ear y la puerta de la voluntad. and of your will. La fe viene por el oír Faith comes by hearing, y el oír and hearing por la palabra de the word Dios. of God. Tienen que estar abiertos los oídos You need to have your ears open, y los oídos de los oídos, and your ears of your ears, que es la conciencia. which is your consciousness. Cuando la conciencia When your consciousness escucha la voz de is Dios, hearing the word of God, escúcheme bien, listen well. cuando la conciencia escucha la voz de Dios, When your consciousness hears the word of God, abre las puertas opens the doors, de par en par, pair and pair, para que la palabra so that the word se introduzca can introduce itself y haga los cambios and make the changes y transforme nuestras and vidas. transform our lives. Cuando vas a hacer lo que vas a hacer mañana, When you're going to do what you're going to do tomorrow, usted va a ir seguro you're going to go sure en lo que dice la palabra, in what the word of God says, en lo que dice Jesús, and what Jesus Christ says, en lo que Jesús manifestó. and what Jesus Christ manifested. La carne va a tratar de luchar, The flesh is going to try to fight. el diablo va a tratar de luchar The devil's going to try to fight. y usted va a decirle, And you're going to tell them, tranquilízate, calm down, sujétate submit yourself en el nombre de in the Jesús. name of Jesus Christ. Yo voy I will. en el triunfo de Dios I will go in victory y of por el God. triunfo de Dios And through the victory of God, voy a moverme I will move de acuerdo according a lo que to ya está hecho. what is already done. Iglesia, Church, Jesucristo ya triunfó. Jesus Christ already had victory. Jesucristo ya triunfó. He already has victory. Jesucristo ya triunfó. He already has victory. Ya Jesucristo triunfó. He already has victory. Entonces quiere decir So that means que si estamos en Él, that if we are in Him, podemos decirle al enemigo, we can tell the enemy, al problema, to the a la problem, situación, to the a lo situation, que venga, to whatever comes, yo estoy en triunfo. I am in victory. Porque Cristo está en mí. Because Y Jesus si Christ Cristo is está en in me. mí, And if He is in me, no me falta nada. I have nothing. Yo lo tengo todo. I have everything. Estoy en triunfo. I am in victory. Alabado sea el Señor. Amen. Puedes ponerte de pie en esta hora You may stand y darle un fuerte aplauso and give a hand a nuestro triunfo. to our victory. Alabado sea el Señor.